Hola, bienvenidos a 5 minutos. Hoy veremos capacitores electrolíticos, cómo se leen sus valores, sus fallas visuales típicas y otros. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor generalmente es un filtro. Si nosotros tenemos una entrada de 5 voltios y no tenemos capacitor, vamos a ver un voltaje que es irregular, que genera picos. Estos picos pueden generar que nuestros componentes se quemen o se reseteen. Si nosotros ponemos un capacitor, vamos a tener un voltaje un poco más lineal que no va a generar estos picos tan abruptos. ¿Qué tipos de capacitores tenemos? Existen los capacitores axiales, radiales y SMD o montaje superficial. ¿Cómo se leen los capacitores? En este rectángulo vemos esta marca negra que indica que la polaridad negativa es de esta pata y esta es positiva. Después tiene 2200 microfaradios, trabaja en una temperatura de menos 40 a más 45 grados. El fabricante es Rubicon y trabaja en un voltaje de 16 voltios. Este es un capacitor montaje superficial, donde esta es la pata negativa. Trabaja a 50 voltios y tiene una capacidad de 10 microfaradios. Este es un capacitor axial, donde lo interesante es cómo marca la pata positiva. Este es un capacitor no polarizado. Esto implica que no tiene polaridad y solo reemplaza a otro capacitor no polarizado. Todo capacitor, además de su voltaje y capacidad, tiene una resistencia interna. La resistencia interna está definida por su capacidad y su voltaje. Este capacitor de 22 microfaradios tiene 5,4 de resistencia. Si ese capacitor tuviera una resistencia mayor, significa que no está bueno. Y si fuera menor, no pasaría nada, andaría correctamente. Este es un capacitor blindado. Notar la tapa superior y sus patas tipo remachadas. Esta es una placa. En la placa podemos ver acá que dice C205. El 205 no significa nada, es una referencia del fabricante. El C significa que es un capacitor y podemos ver marcada su polaridad. No siempre se marca la positiva, a veces también se marca la negativa. Y cuando saquemos un capacitor viejo hay que comprobar que realmente esté puesto como diga, porque a veces le erran el mismo fabricante en cómo tiene que ir la polaridad. Preguntas comunes. ¿Puedo reemplazar un capacitor de menor voltaje? No, porque si ponemos uno de menor voltaje es muy probable que se queme. ¿Puedo reemplazar un capacitor por uno de mayor voltaje? Sí y no. Si el voltaje es poco, la diferencia es poca, no va a pasar nada. Pero si es muy grande el voltaje, se va a terminar perdiendo la polaridad y con el tiempo quemando. ¿Puedo usar un capacitor de menor temperatura? Sí y no. Sí va a funcionar, pero por un tiempo muy corto. Nos sirve para ver si la placa funciona. ¿Puedo usar un capacitor de mayor temperatura? Sí, no va a pasar nada. ¿Puedo usar un capacitor de menos capacidad? No, se va a quemar el capacitor. ¿Puedo usar un capacitor de mayor capacidad? No, nos va a arruinar el circuito. ¿Puedo reemplazar un SMD axial radial por un SMD axial radial? Sí, no hay ningún problema. Tener en cuenta el tamaño. Acá vemos las fallas típicas de los capacitores. Este capacitor está perdiendo su químico por la tapa superior. Ya no sirve más este capacitor. Este capacitor está perdiendo, se ha inflado por la parte inferior y lo más probable es que haya perdido líquido también por esta tapa. Este capacitor ya no funciona más. Esto es un conjunto de capacitores del mismo tipo, que todos están haciendo pérdida y ya no sirve ninguno. Lo que quiero mostrar con esta imagen es que si vemos las especificaciones técnicas de estos capacitores, vamos a ver que son todos iguales y que generalmente cuando falla un par es muy probable que fallen todas las mismas especificaciones técnicas. Estos capacitores de montaje superficial están perdiendo líquido. Notar esta humedad que hay al lado. Esto hay que sacarlo, limpiarlo con algodón y alcohol y volverlo a reemplazar. Si no limpiamos, este químico va a quemar el circuito. Esto es un capacitor blindado que está inflado, lo cual ya no sirve más. Notar que esto que está abajo de color marrón, esto es un pegamento para fijar al capacitor que en las fuentes, como trabajan con alta frecuencia, muchas veces vibran. Por último vemos un capacitor que está perdiendo por su sello inferior. Esto nuevamente hay que sacarlo, limpiarlo y reemplazarlo. Por último, notar que los capacitores pueden estar estéticamente perfectos, pero el capacitor
no funciona. Esto hay que comprobarlo usando un medidor de capacidad y de resistencia SR. Bueno, espero que les haya servido este rápido tutorial sobre capacitores. Hasta la próxima.